Así que bueno, quería un poco introducir el tema de comunidad restauradora y darte lugar, Mauricio, para que podamos interactuar contigo y si hay preguntas también, Mauricio las va a responder. Pero antes creo que tenías unos breves tips de cómo podemos ser comunidad restauradora. Bueno, muchas gracias nuevamente Pablo y hermanos por esta posibilidad de compartir con ustedes. Eh, Escuché atentamente lo que nos estabas compartiendo y estoy plenamente de acuerdo con que para que las cosas cambien tenemos que comenzar a cambiar los paradigmas. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque ciertamente si vemos una situación que no está dando resultado, tenemos que repensar y ver qué es lo que podemos hacer. Pero tampoco caer en un, una introspección analítica condenatoria, avergonzante, donde el diablo mete la cola y nos sentimos mal, porque esa no es la intención, sino tener convicción de que si estábamos yendo hacia un lugar y nos damos cuenta que no está dando resultado, que no está funcionando, bueno, vamos a probar otra cosa. Y es allí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, sobre todo en la flexibilidad mental, la flexibilidad espiritual. Muchas veces nuestros corazones, mis amados, están abarrotados de tradiciones, de costumbres, de prejuicios, de un montón de cosas donde le queda muy poco lugar a este mayor poder restaurador del que habla León, ¿no? Que es el amor. Y es allí una de las principales digamos que el catalizador de todo esto tiene que ser el amor. No el cumplimentar reglas, no el cumplimentar requisitos, porque los estatutos aquí dice esto y allá dice esto. Pienso que el amor es eh, el principio más importante y el que arrasa con cualquier otra idea, noción o concepto que tengamos. Y es una realidad, ¿no? Ujú. Bien, ¿cómo desarrollamos una cultura de restauración? Esa es la pregunta que muchos nos hacen porque tú hablas de paradigma de reino. Pienso que uno de los paradigmas del reino es transformarnos en esa comunidad sanadora. Y para eso es muy importante que hagamos las paces con la palabra proceso. Vivimos en una sociedad donde todo es instantáneo, donde todo es ya, ahora, y estamos desacostumbrados a los procesos, ¿no? Quizás tenemos ideas exitistas de que esto tiene que ser inmediato. Muchas veces en nuestras conferencias personas pasan al frente, óreme pastor, que yo me caiga, tirite un poco, me levante y ya esté sanado y restaurado de todos mis quebrantos de 5 décadas o 3 décadas, ¿no? Tenemos ideas mágicas, ¿no? Y pensamos que el Señor, si bien puede obrar y creemos milagrosamente, pero como tú bien dijiste, Pablo, eh, la enfermedad, el deterioro de nuestra salud psicoespiritual, social y comunitaria no sucedió de la noche para la mañana, ¿no? Esto lleva mucho tiempo y muchos factores y muchas variables, ¿verdad? De todo tipo. Pero es importante entender esto, que llegamos a un punto de enfermedad porque
hubo situaciones, hubo influencias tóxicas, nocivas para nuestra salud psicoespiritual y social, muchas de ellas exógenas de afuera, pero también cómo nosotros reaccionamos ante estas situaciones en nuestras vidas, ¿no? No es solamente lo que sucedió, sino cuál fue mi respuesta, ¿no? Cada uno, el Señor nos ha cableado de manera diferente, ¿no? El temperamento del que hablan los psicólogos, cada uno tiene una manera de reaccionar, de responder a un estímulo, ¿no? No sé si algunos de ustedes tienen hijos, pero a lo mejor sucede algo en la familia y uno se pone contento, ¿no? Vamos a ir al zoológico, ¡ay, qué bueno! Un niño salta, el otro se pone a llorar porque una vez, cuando fue a un zoológico anteriormente, un mono lo tomó de su chaqueta y fue traumática esa situación. Así que ante un evento X, unos reaccionamos de una manera y otros de otra manera. Así que muchas veces de la manera como reaccionamos es muy importante, y lo que se comienza a construir, a desarrollar en nuestro proceso psicológico, psicosexual, de desarrollo, y allí es donde se comienza a enfermar, ¿no? Donde se comienzan a establecer, a construir, a entretejer patrones, nuevamente de mucho tiempo. A veces estos patrones son reforzados por otras situaciones similares, ¿no? Cuando estamos hablando, tú bien dijiste, de la enfermedad en la que muchas familias se encuentran hoy, ¿no? Por lo general, un individuo que se acerca a nuestro ministerio, el Ministerio de Restauración, buscando ayuda, proviene de un contexto enfermizo, un contexto donde hubo componentes tóxicos y nocivos para la salud psicológica, espiritual y social y sexual de ese individuo, ¿no? Y cómo ese individuo reaccionó ante eso. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando un papá viene y dice: mi hijo de 14 años me ha confesado que es homosexual. Qué terrible, qué he hecho. He sido un buen padre, ¿no? Y quizás ha hecho buenas cosas, ¿no? Y yo le pregunto, bueno, ¿a qué te referís que fuiste un buen padre? Bueno, le regalé un viaje a Disney, le proveí todo lo que tenía, fue un tremendo proveedor. Y luego, cuando se habla con el hijo, se le pregunta, ¿qué pasó? No, mi papá nunca me amó. ¿Pero cómo? Si dice que te regaló el viaje a Disney, te compró una motoneta, un scooter, ¿no? Pero nunca me dijo que me amaba, ¿verdad? Pero uno dice, pucha, pero una palabra, no, si las palabras se las lleva el viento, ¿no? No, mi hermano, las palabras no se las llevan el viento, ¿no? Las palabras son instrumentos tan poderosos para generar realidades espirituales. Cuando el Señor allí en el Génesis dice, dijo y se hizo. Y el Señor nos hizo a su imagen, así que tenemos estas propiedades, estas facultades de generar, de crear realidades a través de nuestras palabras, ¿no? Por eso es tan importante, por ejemplo, estas manifestaciones a través de las palabras, ¿no? ¿Cuánto ese niño... Sí, adelante, Pablo. No, es súper interesante lo que dices, porque un poco lo escucho casi el mismo relato en diferentes personas, ¿no? Tengo un hijo que está padeciendo, tiene una atracción hacia el mismo sexo o lo que fuera, ¿no? Podría ser diferente. Cualquier cosa. Pero cuando llegamos al área de la homosexualidad o el lesbianismo, es como que nos aturde la realidad. Y entramos en la complejidad de un ambiente familiar. Y en la complejidad de ese ambiente familiar nadie se quiere meter porque la mamá, el papá se van a sentir ofendidos y van a defender que fueron buenos padres.
Por eso es que es tan importante lo que tú dices de no condenar, pero tampoco quedarnos, y esto a lo mejor tú me podrías dar un pantallazo, ¿no? Porque creo que lo que hacemos es, nos encontramos con la realidad y cerramos el libro y no tenemos casi como una respuesta hacia la familia. Y muchas veces la familia dice, no te metas porque también la familia está dolida. Entonces es como que como iglesia tenemos a la familia en la iglesia y no le podemos decir nada porque hasta a veces están ofendidos y nos atacan cuando quieres llevar ayuda. ¿Cómo ves ese tema? No sé, me imagino será moneda corriente en el ministerio, ¿no? Sí, ciertamente, Pablo, aquí quiero mencionar que para tener iglesias sanas, cuando hablamos de iglesia, hablamos de comunidad, ¿no? Eh, y bueno, eso en sí mismo es algo que eh, tenemos diferentes conceptos y prácticas. La idea de comunidad en el occidente no es la misma idea de comunidad que tenían, por ejemplo, los hebreos, ¿no? Si uno va a las tribus del África, las comunidades difieren, tenemos la misma palabra, el mismo rótulo, pero las realidades son totalmente diferentes, ¿no? Cuando nos remontamos a la iglesia neotestamentaria, allí vemos un concepto de comunidad que dista años luz con respecto a lo que nosotros hoy por hoy en la iglesia evangélica llamamos como comunidad. Uh-huh. Así que, bueno, parte del replantearnos esta reconfiguración de la iglesia como comunidad restauradora, tenemos que replantearnos acerca de qué es lo que entendemos por comunidad. Pero eso podemos tener toda otra sesión. Lo importante es que para que haya una comunidad sana, tiene que haber familias sanas. Y para que haya familias, la familia está compuesta por individuos, tiene que haber individuos sanos. Así que este aquí el meollo de la cuestión, ¿no? El quid. Para que haya un desarrollo de la iglesia como comunidad de restauración y poder crear una cultura de restauración, esto no tiene que empezar solo por el pastor, no por el líder, por el profeta, por el apóstol, por quien fuese que estemos con autoridad. Porque cuando damos estas charlas así y decimos la iglesia, siempre pensamos, le atribuimos absolutamente toda la responsabilidad al liderazgo. Muy bien, porque tú lo dijiste, porque el paradigma que nosotros estamos replicando de tantos siglos, ¿no es cierto? Porque si bien Lutero comenzó la reforma protestante y ciertamente nosotros somos hijos de la reforma luterana, Lutero siguió con un modelo de la Iglesia Católica, ¿no? El ministro, ¿no? El clero y luego los fieles, ¿no? Y como bien tú dijiste, el ministro siendo el mayordomo y convirtiéndose en lo principal de ese grupo de espectadores, básicamente, ¿no? Cuando en realidad la iglesia neotestamentaria distaba mucho de la iglesia de hace 500 años, de la cual, digamos, Lutero heredó, ¿verdad? Él comenzó una reforma, ¿verdad? Así que para que haya una verdadera reforma y crear una cultura de desarrollo, tenemos que comenzar cambiando ese paradigma de que toda y la única responsabilidad tiene que ver con el pastor. A veces decimos que encontramos a pastores que tienen un corazón pastoral, una mente abierta, pero tenemos un montón de personas que asisten a esa congregación cuyas creencias, nociones, conceptos están completamente errados, ¿verdad? Así que tenemos que comenzar cuando hablamos de iglesia, hablamos de todos, de tú, de mí, del que está, de todos los que estamos, ¿no? Y que iglesia no es
un local, que iglesia no es un lugar, sino que iglesia es un organismo. Un organismo, un cuerpo, dice la palabra, ¿no? La palabra organismo nos da la idea de que es algo viviente, es algo que evoluciona, y muy bien sabemos por este tema de la pandemia, un organismo se deteriora, un organismo se enferma por muchos factores, que es obviamente lo que nosotros detectamos. Así que una de las cosas donde las tenemos que comenzar a ver es remontarnos a esto, ¿no? Al individuo. Primero nosotros, ¿cómo estamos como individuos? ¿No? Y es aquí donde una constante supervisión para que yo no me enferme, si estoy viendo algunas pautas en mi vida que me están generando malestar, yo no voy a esperar hasta estar internado en un hospital. ¿Yo qué voy a hacer primero? Voy a ir al médico, ¿verdad? Yo voy a chequearme, un sistema de chequeo, de supervisión periódica, ¿verdad? Es esto lo que me parece tendríamos que comenzar todos. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿No? Y volver a los principios básicos, ¿no? A nuestra intimidad con el Padre. ¿Cuán vivificante está eso? Porque aquí que descubrimos que es allí donde comienza toda la transformación de la persona, la transformación de su entorno y por ende la transformación de la congregación, de la iglesia, ¿no? Pero no empezando, a ver el pastor, ¿qué está haciendo el pastor? El pastor se compró un auto 0 kilómetros, será con la plata de las ofrendas y de los... Estamos en cualquier cosa menos en vernos qué es lo que hay en nuestro corazón. Así que tenemos que comenzar aquí, mis amados, con el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿No? Porque a tanto mayor conocimiento o conciencia tengamos de lo que yace allí, tanto mayor posibilidad le vamos a dar a Dios que ingrese en estas situaciones. Pero si yo digo, no, yo no necesito restauración, yo estoy bien en mi relación con Dios, ¿verdad? Y que está bien, que puede ser, pero muchas veces no estamos viendo situaciones que hay en nuestros corazones. Mencionamos el tema la vez pasada, el tema de la idolatría, cómo tan fácilmente sucumbimos a la idolatría. Y muchas veces tienen que ver con cosas buenas, ¿no? El ministerio, convertimos al ministerio en un ídolo, a un ser querido, a un cónyuge, a un novio, una novia, es decir, cosas buenas las transformamos en cosas que son tóxicas y perniciosas para nuestra salud psicoespiritual, sexual, comunitaria, nuestra salud integral, hablemos así, ¿verdad? Así que el primer paso que por donde tenemos que comenzar es donde está nuestro corazón, ¿no? Y el Señor habla esto, ¿no? Donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y esto es algo que solamente en nuestro tiempo en intimidad personal con el Señor nos podemos dar cuenta, ¿no? Cuando Él nos confronta, cuando nos despojamos de todas las investiduras ministeriales y los títulos de maestro, de doctor, de profeta y de apóstol, y nos vemos desnudos ante el Señor, vamos recién poder ver esas áreas, le vamos a permitir a Él ver las áreas en nuestras vidas que necesitan ser atendidas, ¿no? Y es allí donde tenemos que comenzar. Antes de poder, digamos, tener esta visión bastante ambiciosa y grandiosa de convertir a la iglesia en un hospital para los enfermos, que suena tan impresionantemente bueno y loable, tenemos que nosotros primero convertirnos en esos agentes transformadores, haciendo que el Espíritu Santo nos transforme primeramente a nosotros, no al pastor, no a mi cónyuge. Si mi cónyuge cambia, si mi hijo cambia, entonces yo voy a... No, esto comienza por casa, mis hermanos. Así que comenzamos allí y esto va a requerir realmente, muchas veces nosotros le queremos
no queremos ver, somos reticentes al ver el estado de nuestros corazones, porque quizás no estamos conscientes, quizás decimos, ay, ¿con quién me voy a encontrar? ¿No? Tenemos puntos ciegos realmente donde no estamos viendo que hay situaciones de pecado en nuestras vidas. Y no porque seamos unos pervertidos, porque seamos unas malas personas, sino porque comenzamos desde muy pequeños, ¿no? O de tiempo a estos patrones, estas creencias a desarrollarse, ¿verdad? Y comenzamos a permitirle a estas situaciones que se apoderen de nuestro corazón, ¿verdad? Y nos convertimos en verdaderos religiosos a los cuales que el Señor tiene que confrontar y tiene que quemar toda hojarasca que haya en nuestras vidas, ¿no? Y es por eso que la actitud de la humildad, mis amados, el despojarnos nuevamente de todos nuestros títulos y nuestros rótulos y nuestros diplomas y de todos los logros que tenemos por el Señor, en realidad a Él no le importa, ¿sabe? No le importa tanto como el estado de nuestro corazón. La iglesia de Cristo es un reflejo del estado del corazón de los cristianos. Esto es así, mis amados. A tanto más salud, tanto más vida haya en nuestros corazones, tanto más integridad haya en nuestras vidas, esto indefectiblemente se tiene que ver reflejado en nuestras comunidades, primero en nuestras familias y luego en nuestras comunidades, ¿no? Así que, mis amados, no sé si tiene sentido esto, Pablo, dame tu input. No, es interesante lo que tú dices, porque, bueno, uno ve la realidad y uno aspira a que la realidad cambie. Y bueno, eso es indudable que nos tenemos que despojar de estas ropas viejas, de la religiosidad, del orgullo espiritual basado en los honores, en los títulos, las universidades donde hemos ido, etcétera, etcétera. ¿Qué es idolatría en realidad, no? Lo cual hace que tengamos una actitud que nos lleva a desnudarnos delante del Padre para ir y permitirle al Señor que entre en nuestro corazón, ¿no? Es muy interesante también lo que dices, Mauricio, con respecto a que uno no puede machacar al liderazgo, a la clase dirigente y demás. Pero en cierta medida, si estamos buscando un cambio, este cambio tiene que empezar en algún lado, ¿no? Y tenemos que tener ciertas herramientas para que este cambio se pueda producir, ¿no? Bueno, con respecto a las situaciones que se generan en la familia, ¿cómo podemos iniciar este proceso? A ver si me puedes dar un ABC, es decir, es como un bebé que está aprendiendo a caminar. ¿Cuáles son los baby steps, los pasitos de bebé que tendríamos que empezar a iniciar, ¿no? Para promover este tipo de realidad. Bien. Y esto me parece, esta es una muy buena pregunta, Pablo, porque esto lo tenemos que implementar eh, en todos en los diferentes planos y en las situaciones en las que nos movemos. Por lo general, como cultura iberoamericana, diría, ¿no? Tenemos la tendencia a negar las situaciones, ¿no? Nos casamos a la negación. Esto lo vi en mi familia, ¿no? Cuando veíamos a mi madre que era alcohólica, pero ¿qué hacíamos? No hablábamos, lo callábamos, lo tapábamos, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Así que si yo niego una situación lo suficiente, voy a llegar a creer que ya no existe.
la negación tiene un profundo impacto en nuestra psiquis, ¿no? Y nos anula ver la realidad de las situaciones en nuestras vidas, ¿no? Así que una de las primeras cosas con las que tenemos que lidiar como cultura latina, y no estoy condenando, discúlpeme si usted piensa que estoy condenando la cultura latina, la cultura evangélica, pero uno no tiene que serle fiel a la cultura latina, uno tiene que serle fiel a la cultura del reino, uno no tiene que serle fiel a la cultura evangélica, sino a la cultura del reino. A esa cultura pertenecemos nosotros, ¿no? Y para generar una cultura de reino, una cultura de restauración, tenemos que comenzar a morir a la negación, ¿no? A decir, yo estoy viendo una situación en mi familia y decir, bueno, no, soy mal pensado, estoy sospechando algo malo. Por lo general tenemos esa tendencia, ¿no? Ay, qué mal pensado que soy, lo que estoy viendo, no, mejor no lo veo. Y justifico, ¿no? Quizás, bueno, esté cansado, por eso vemos situaciones en nuestras familias de desequilibrios, de disfunciones, ¿no? Nuevamente, esto comienza a medida que vamos creciendo. Nuestros progenitores tienen la capacidad de ir viendo situaciones en nuestras vidas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es primero morir con la negación, decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Antes de que esto sea como una bola de nieve y continúe desarrollándose y continúe creciendo, ¿verdad? Porque una bola de nieve, ¿qué pasa? Si la dejamos que crezca, cuando llega a su destino, trae mucha destrucción, ¿no? Y es lo que muchas veces como cultura, y me ha pasado a mí, porque he vivido en nuestra cultura, estuve 2 años haciendo el seminario en Estados Unidos, y no que estoy alabando a la cultura anglosajona, pero tienen una capacidad mucho más, tienen más claridad con respecto al hablar de estas cosas. Al abrir los ojos a esta realidad y decir, Houston, estamos en problema, ¿no? O Houston, aquí hay una realidad que no me gusta, que me incomoda, pero que la tengo que atender. Tengo que lidiar con esta situación, ¿no? Y como cultura iberoamérica, digamos, latinos, descendemos de los españoles, ¿verdad? Como cultura nos cuesta un poquito, no sé tanto en España, sé que se siguió desarrollando la cultura, pero hablando desde Tijuana, que me ha tocado estar, hasta Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Argentina, por lo general tenemos esta tremenda capacidad de escaparle al bulto, decimos aquí en criollo en Argentina, no querer lidiar, ¿no? Y mirar para otro lado, comenzar a detectar y hablar de estas situaciones. Por más que me incomode, no quiere decir que yo estoy pensando mal de esa persona, de que estoy sospechando, de que soy un desconfiado, porque tenemos lamentablemente, y decir, bueno, en nuestras familias, primero comenzando en nuestras vidas, viendo esas situaciones en nuestras vidas dolorosas, difíciles, incómodas, y comenzando nosotros a lidiar redentoramente con estas áreas. Luego nuestras familias, aquellos que estamos con hermanos, quizás aquellos que tengamos hijos, si comenzamos a ver en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, estas situaciones que nos incomodan, estas situaciones que notamos que están desequilibradas, desubicadas, ciertamente mirándola, haciendo la vista para otro lado, no la vamos a resolver. Comencemos hablando, amados, tantos problemas en la cultura latina que nos evitaríamos si habláramos franca y amorosamente de las situaciones que nos aquejan. No estoy hablando acerca de rasgar unas vestiduras e ir al otro extremo y hacer todo un drama y una tragedia griega. Esto no funciona, ¿no? Porque a veces nos bandeamos para el otro extremo, ¿verdad? Esto no funciona, ¿no? Sí funciona tratar estos temas, ¿no? No tener que llamar al Sanedrín familiar y hacer de todo esto un gran
espectáculo donde haya todas expectativas. Esperen un momentito que están tocándome acá en la puerta. A ver. Sumamente interesante lo que tú dices, porque claro, tenemos mecanismos de defensa y también tenemos mecanismos de lidiar con el problema. Y es precisamente es decir, tenemos el problema y nosotros podemos usar estos mecanismos psicológicos que tenemos para, de alguna manera, la negación va a ser el escudo para parar el problema. En realidad no lo estamos parando, sino lo que estamos haciendo es deteniendo el proceso. Y ahí es donde aparecen todas estas... eh, pero también entiendo que la negación como mecanismo de coping, mecanismo de lidiar con el tema, lo que nos va a llevar es a un ambiente en donde nosotros también estamos enseñando a la generación que viene a que ellos obren de la misma manera. Si mamá y papá guardaban las cosas debajo del armario y no lo trataban, es de esperar que nuestros hijos, cuando tengan que resolver sus problemas, guarden las cosas debajo del armario. Es decir, si nosotros vamos a cambiar hoy, estamos no solamente cambiando nosotros, sino que estamos dando luz y bendición a la generación que viene, ¿no? Sí, sí, exactamente, exacto. Tú bien lo has dicho, y es una de las cosas que tenemos que comenzar a romper, a dejar de serle fiel a la cultura latina, evangélica, y serle fiel a la cultura del reino, ¿no? Y el Señor, Él confrontó, ¿no? En amor, la palabra claramente dice hablar la verdad en amor, no con un látigo, con un palo, a ver qué tú vas a hacer para darle un palo en la cabeza al otro, sino ver cómo podemos tratar redentoramente esa situación, a ver qué se puede hacer, qué podemos hacer para subsanar eso, para ayudar, para colaborar, ¿no? Y es algo a mí que cuando yo viví en Estados Unidos, bueno, en relacionarme en un contexto cristiano saludable, fui confrontado y al principio yo lo tomaba personalmente. ¿Qué tienen en contra mío? Y no, y eran porque realmente me amaban, ¿no? Y ver que es el amor el catalizador de todas estas situaciones, ¿no? Así que como perfecto vínculo de unión, que todas nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras maneras de lidiar con estos asuntos estén bañadas, regadas de amor, ¿no? Y comenzar por nuestros hijos ciertamente para ese legado de integridad, ¿no? Para llegar a la integridad necesitamos comenzar a tratar, pero no solamente con el tratar, porque a veces nos quedamos en esa limbo del discurso y del tratar con palabras la situación y queda todo en una nebulosa, ¿no? Y no se hace nada, porque también puede pasar eso en las culturas evangélicas o hacemos comiteos, seminarios y un montón de cosas para que no, y muy lindas ideas, muy lindas nociones, muy buenas propuestas, pero luego no se hace nada. Es decir, que si vamos a hablar de una situación, que luego accionemos, ¿no? Porque si no hay acción, todo eso queda en el mundo de las ideas que para nada nos sirve, ¿no? Y es allí donde realmente necesitamos de la intervención del Espíritu Santo. Adelante. No, que este tema de la acción es precisamente lo que creo que vengo pensando en este tema porque creo que muchos de nosotros nos estaremos preguntando ahora, ¿cómo bajamos todo esto a la tierra y cómo lo generamos en nuestra propia familia? Y creo que pensaba en recursos, ¿no? Porque es como tú dices, ¿no? Reedificar mi relación con el Padre y renovar nuestra mente.
A título informativo, veo que tú tienes online ese programa Renovados en la Mente de Cristo, que es un recurso que está disponible para todos nosotros. Digamos que es una acción práctica para que la gente pueda, a nivel de lunes a sábado, tener su rutina como un mentorado, ¿no? También nosotros acá en Madrid estamos generando, con el ministerio nuestro, Olivo Verde, algo parecido para enseñar cuestiones prácticas. Estos son dos recursos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mauricio, a esto de cómo le enseñamos a las iglesias, a la gente, para que a nivel práctico puedan, digamos, comenzar este proceso de renovación de la mente? Y termino con esto. Estuve en una conferencia hace un tiempo. En esta conferencia dijeron, era un misionero el que hablaba, director de misiones para Norteamérica. Y él dijo, tenemos que parar de plantar iglesias sin discípulos. Hemos plantado iglesias y en las iglesias no había discípulos. Y entonces iba el misionero y la iglesia se iba a la mitad de la iglesia. Entonces tenemos un problema. Plantamos iglesias sin discípulos. Tenemos iglesias sin discípulos. Tal vez no los hemos mentoreado. ¿Y cómo podríamos empezar a proveer herramientas prácticas, muy, muy prácticas, elementales, ¿no? Como... Bien, qué buena pregunta. Comencemos al nivel básico, familiar, ¿no es cierto? Porque luego esto ciertamente ya va a repercutir en nuestro ambiente comunitario y ciertamente en nuestras congregaciones. Pero ¿cómo en nuestras familias comenzar? Ciertamente hablando, por ejemplo, de las situaciones de cómo nos sentimos, ¿no? Por lo general, si si hay algún sentimiento desagradable, lo tratamos de ocultar. Y es importante de hablar y preguntarle a nuestros hijos cómo se sienten, cómo están, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa a nuestros hijos? Por general, hablamos de cosas que nos interesan a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una conducta, esa conducta está impulsada por sentimientos, ¿no? Por emociones. Y esos sentimientos están impulsados por pensamientos y esos pensamientos por creencias, ¿no? Así que si hay una conducta que vemos que está desequilibrada, una conducta, un comportamiento es un indicio, es una expresión, un síntoma de un sentimiento, de un pensamiento y una creencia. Así que esto podemos comenzar a desilvanar, ¿no? Y es lo que se puede hacer y lo que se debería hacer en los discipulados, ¿no es cierto? Una persona que tiene, por ejemplo, un problema de adicción, de la que fuese, vamos a hablar a la adicción que hoy por hoy está arrasando lamentablemente a la Iglesia de Cristo, que es la pornografía. Ciertamente el detener el comportamiento es importante, ¿no? Pablo en Colosenses 3 nos habla a morir a las obras de la carne, esto es muy importante. Pero no es solamente, no tenemos que detenernos ahí, en detener el comportamiento pecaminoso, ¿no? Eso es solo un comienzo, eso es solo un principio. Es como, yo siempre digo, la punta del témpano, the tip of the iceberg, ¿no? Lidiamos solo con lo que se ve, con lo obvio, pero hay que tratar todo lo que subyace, lo que está por debajo de eso, ¿no? Con las emociones, con las experiencias. Y es muy importante que en los discipulados, por ejemplo, si estamos ayudando a una persona a superar algún
alguna actitud o algún comportamiento dañino para sí mismo o para otras personas. No solo detener el comportamiento, ¿no? Yo recuerdo cuando el Señor nos regaló esta casa, en el fondo había en el patio yuyos, grama, mata, no sé cómo le dicen ustedes, el pasto, tenía como 2 metros de altura, ¿no? Parecía la selva amazónica, ¿no? Y un día vine yo y corté todo al ras, ¿no? Porque mi esposa iba a venir y miró y dijo, ¡ay, qué hermoso que está! ¿No? Era pleno verano, con las lluvias y el calor. ¿Usted sabe lo que pasó al mes siguiente? Estaban otra vez a los 2 metros de altura. ¿Por qué? Porque no fuimos a las raíces, ¿no? Así que en nuestras familias, por favor, no nos enfoquemos en los comportamientos o en las conductas, en detener eso. Ciertamente es importante, pero eso es un indicio de emociones, sentimientos, de pensamientos y de creencias. Es como un trencito, ¿no? Lo que empuja todo, donde comienza el meollo son las creencias. Y lo mismo con nuestros discipulados. El de tener un comportamiento es muy importante porque la persona se está haciendo daño a sí misma, a sus relaciones, pero luego hay que ir viendo en su interior, a través de la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra, cuáles son las experiencias de esta persona que le han llevado a ese tipo de manifestación enfermiza y destructora para sí y para otros, ¿no? Y es aquí donde, sí, adelante. No, quería simplemente, ya llegamos a las 7:30 y creo que hay muchas preguntas. David tiene una pregunta y no sé si te parece abrir el espacio para interactuar con todos los que tienen, porque hay varias preguntas, así que ¿te parecería ahora que empecemos a...? Excelente. David. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si una persona trabaja con adolescentes y los adolescentes, bueno, ves en uno de ellos que su conducta es muy grave y tiene graves problemas de conducta? Y tú tratas de ver cuál es la solución pasando tiempo con él y con su familia. Y te das cuenta que el problema no radica en él, sino que radica en su madre. Y esta familia no tiene padre, solamente está la madre. Entonces, ¿cómo puedes lidiar con eso sin quitarle autoridad a la madre, junto con el adolescente? Bien, bueno, David, qué excelente pregunta, qué excelente pregunta. Primero, qué bueno que, no sé si tú estás dirigiendo adolescentes, es un desafío y una responsabilidad tremenda porque, bueno, los desafíos que ellos hoy están enfrentando no los enfrentábamos nosotros hace 30 años cuando éramos adolescentes o 20 o lo que fuese, ¿no? Así que muy valiente de tu parte o de los que están en este tipo de ministerio. También recuerda lo siguiente. No sé cuántos educadores hay aquí. Yo por casi 20 años fui profesor de inglés y los últimos 10 años, por 10 años, los primeros 10 años tenía adolescentes como alumnos hasta que dije no quiero ser más profesor de adolescentes porque era tratar con problemas de comportamiento, de los cuales yo no tenía absolutamente nada que ver, que por el comportamiento de uno o de otro se interrumpía toda la clase, nadie aprendía y era todo un lío, ¿no? Así que una de las cosas que yo he aprendido, no solamente siendo profesor, sino que lidiando con las personas, es que las personas no son nuestra responsabilidad, ¿no? Si bien estamos en una tarea pastoral, no son mis ovejas. A veces cuando escucho pastores o líderes diciendo mis chicos, mis chicas, mis ovejas, me siento un poquito incómodo porque no, si bien yo entiendo que están a tu cargo, pero no son tuyas, ¿no? Las ovejas de las personas son del Señor, ¿no?
el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Lo está haciendo a través de su cuerpo, ¿verdad? Pero la responsabilidad es del Señor. Esto no es para que nosotros nos lavemos las manos y nos desentendamos. No, sino para sacarnos un poco de la obligación de sanar a las personas, la obligación de rescatar a los demás, ¿no? Mucho cuidado aquellos que están en el cuidado pastoral, que tenemos amor por las personas, tenemos un alto nivel de responsabilidad, pero las personas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Señor. Voy a cerrar ese paréntesis porque es importante, me parece que lo mencionemos, ¿no? Uno, como líder de adolescentes, líder de jóvenes, es poco, pero trascendental lo que puede llegar a ser, ¿no? Tienes un límite de jurisdicción, si tú lo quieres llamar, para poder intervenir en la vida de esa persona, ¿no? De 7 días a la semana que ese niño, ese joven, ese adolescente está con la familia, tú tienes quizás los sábados 2 horas o 3 o 1, no sé, y ahora con el tema del COVID, que no estamos reuniéndonos de manera presencial, al menos aquí en Sudamérica, o en otras partes, no sé, pero no importa. Es poco lo que uno pueda hacer en ese tiempo. A ver, digamos, tiene poco tiempo para invertir. De todas maneras, no significa que no vayamos a invertir, sino pedirle al Señor las estrategias de Él para que en ese poco tiempo nosotros podamos plantar semillas, podamos atender y pastorear el corazón de estos jóvenes, ¿no? Es lo que el Señor nos llama a los líderes de jóvenes, de ministros, a los pastores, pastorear el corazón. Ciertamente es importante trabajar con la familia, pero hay familias como la que tú bien mencionas, monoparentales, madres solteras, ¿no es cierto?, donde hay carencias de todo tipo y a todo nivel. Y ciertamente ese joven, ese adolescente es un resultado, si se quiere, de todo eso. Nuevamente, esto no es para que nosotros nos deslindemos responsabilidad y decir no puedo hacer nada, no, sino que lo pongamos en perspectiva, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en mis 2 horas? ¿Puedo quizás a este joven durante la semana invitarlo a tomar un café o tener una reunión extra con él para escucharlo, para orar por él? Porque recuerden, el pez por la boca muere. Muchas veces ellos lo que dicen se incriminan a sí mismos. Y en 5 o 6 minutos que uno escucha, uno puede ver en su discurso cuáles son las creencias erróneas. Muchos de ellos se echan la culpa, por ejemplo, de situaciones de conflicto en sus hogares, ¿no? Es decir, tú no tienes la responsabilidad, no tienes la culpa de que tu papá se haya ido, que te haya abandonado o que tú, ¿no? Por ejemplo, que tú al escucharlo, el Señor, a través de su Espíritu, te ayude a discernir qué es lo que está pensando y qué es lo que está creyendo en su corazón, ¿no? Y comenzar en esa horita, 45 minutos, 90 minutos que tengas en tu discipulado personal con él, si es que tú tienes la capacidad para invertir. Hay personas que lamentablemente no tienen, quizás tienen un discipulado, pero quizás escuchando en ese grupo de Zoom tus discípulos, tú puedas comenzar a vislumbrar estas situaciones, estas falsas creencias que ellos están creyendo, ¿no? Y comenzar a primero identificarlas, confrontarlas con la palabra de Dios, ¿no? Y saber de que uno es eso, la jurisdicción que tiene, digamos, el poder de intervención que tenemos, y ciertamente el poder de la oración y de la intercesión, ¿no? Un mensajito de WhatsApp, no te digo 7 veces por día acosarla a la persona, porque eso no es conveniente, pero si se reúnen cada 15 días, la semana que no se están reuniendo, un mensajito, un audio, ¿cómo estás?
estoy orando por ti, el Señor te fortalece, Él ha comenzado una buena obra, vas a ser fiel en completo. Esto para jóvenes que tienen problemas de orfandad espiritual, porque lo que tú estás hablando tiene un término espiritualmente hablando, es un chico huérfano espiritualmente hablando, ¿no? Cuando un progenitor está ausente en la vida de un niño, hay un vacío muy fuerte, no solamente de índole psicológico y todo lo que eso representa, sino que espiritual. Dios puso a papá y a mamá para que fueran sus representantes, los representantes del Padre, ¿no? Y si eso está chueco, digamos, hay una orfandad, ¿no? Así que esa falta de paternidad nosotros podemos, no digo suplantarla, pero sí ayudar a satisfacer a través de nutrientes, como es la oración, la intercesión, como son nuestras palabras, esas palabras de afirmación, ¿no? Por eso es tan importante las palabras de que qué bueno lo que hiciste, estoy orgulloso de ti, bueno, has logrado una semana sin meterte a la pornografía, qué bueno, o que no has recurrido a eso, o lo que fuese, ¿verdad? Esas palabras son tan importantes, son semillas realmente muy potentes. Así que, bueno, perdón que sean tan largas mis respuestas, pero también van otros Hay tips allí. preguntas. Está Laura y Eric. No sé quién es el que preguntó, levantó la mano primero, me parece Eric, ¿no? Si puedes preguntar, adelante. A ver, yo también soy un poco extenso para hablar, así que voy a tratar de achicarlo. No, lo que yo quería, yo trabajo con jóvenes hace ya varios años en la iglesia. He visto muchos casos de dependencia, de vicios, pero también he visto muchos casos, y esto es lo que quiero aprovechar del ministerio suyo por el testimonio que nos comentó. Quiero esta área del pecado sexual, del lesbianismo y del homosexualismo. Esto que le voy a decir es el pensamiento o la percepción que yo me he hecho a través de los años en la vida del ministerio, pero a través de lo que he visto, de la experiencia y de la lectura de la palabra, más no he ido a ningún seminario, y quiero aprovechar para hacerle un par de preguntas de esto, que usted me diga si es correcto lo que yo pienso y qué es lo que no sea correcto para ver, porque eso me va a ayudar bastante en el ministerio. Primero, yo pienso que de todos los jóvenes que han tenido problemas de homosexualismo y lesbianismo que han llegado al ministerio donde yo he servido y a quienes he podido ministrar liberación o ministrar sanidad, la mayoría, casi el 90% de ellos habían sufrido, sean hombres o mujeres, habían sufrido de violación o tocamientos indebidos cuando eran pequeños. Entonces, mi percepción ha sido siempre de que la mayoría de gente que, no todos, pero la mayoría, el gran porcentaje que está ahora metido en el homosexualismo y el lesbianismo, habían sufrido un tipo de violencia sexual. Entonces, bíblicamente se hacen uno solo, como cuando te unes con una ramera y se hacen uno, y el espíritu del violador es transmitido al niño, y entonces este niño crece con una perversión sexual dentro sin saberlo, y luego degenera en fornicario, o en homosexualismo, o en lesbianismo. Esa es mi percepción. Entonces, quiero saber qué tan cierto es esto, según la experiencia que usted ha tenido en el ministerio y en su vida, ¿no? Y lo segundo es, una vez que ya ha salido a la luz este pecado, ¿cómo poder ayudarle a una persona que ha tenido que tiene o ha tenido este tipo de pecado? ¿Cómo salir de ello, ¿no? ¿Cómo poder salir de ello? Venga, eso es todo. Bien, bueno, gracias mi hermano por tus dos excelentes preguntas. Sí, ciertamente cada vez más, ciertamente a medida que la familia se deteriora y se disgrega, más estamos viendo estos problemas. Quisiera, mis amados, aquí tomarme un minutito para hacer la diferenciación, por favor, que nosotros entendamos, porque esto, sobre todo escucho que hay líderes de jóvenes y adolescentes. Una cosa es tener una atracción al mismo sexo, personas que desarrollan psicosexualmente deseos homoeróticos, y otra cosa es la práctica del pecado homosexual, interpersonalmente o a través de fantasías sexuales, de pornografía.
entendemos que el Señor en Mateo 5, 28, 29 elevó el estándar de pureza, de integridad, de fidelidad. Dijo: aquel que ve a una mujer, a una persona que no es su cónyuge y la desea, dice que ha cometido pecado en el corazón, ¿no? Adulterio, infidelidad en el corazón, ¿no? Pero yo he conocido personas que han desarrollado deseos y sentimientos de atracción hacia otro mismo sexo y no han llevado esos deseos a un nivel de pecado. Hay jóvenes que descubren esto, como fue mi caso. En la mayoría es algo aterrador, algo que les da miedo, susto, vergüenza. Imagínense un torbellino de pensamientos y sentimientos y no necesariamente desean esto en sus vidas. Y mucho menos desarrollar toda una vida de práctica homosexual o llegar a un estilo de vida gay o lo que fuese, ¿no? Los sentimientos se desarrollan y la atracción muchas veces en un periodo de casi 10 años. Los psicólogos, entre 10 a 15 años del desarrollo psicosexual del individuo. Es decir, que estamos hablando de un tiempo considerable, de un montón de situaciones, como muy bien una de ellas mencionaste tú, el abuso sexual. Bien, no me quiero desviar mucho en esto, pero sí entender que Dios no nos condena. Ese joven que creció saludablemente y ve a una chica y siente atracción, pero dice: no voy a tener fantasías sexuales con ella, ¿ha cometido pecado? Por supuesto que no, pero él tiene una atracción. El Señor no lo condena a ese joven por tener una atracción que se desarrolló naturalmente. Bueno, el joven que desarrolló una atracción homoerótica y ve a otro joven del mismo sexo, se siente atraído, pero no lo lleva a cabo, esa fantasía, no está cometiendo, no entra dentro del territorio del pecado. Si luego él comienza a tener fantasía y busca pornografía, etcétera, ya se desencadena y lleva cautivo a esa persona, ya entra en el territorio. Pero hay personas que han podido mantener en el ámbito de la atracción y los sentimientos. Esto es muy importante para quitar culpa y vergüenza de aquellos niños, 13, 14 años, que dicen: me gustan los hombres, ¿no? Porque sienten mucha condenación, mucha vergüenza, mucha culpa, mucho juicio, porque obviamente crecieron en ambientes cristianos, donde se condenó la homosexualidad, bueno, ¿me entienden? Así que es muy importante ayudarle a la persona a hacer la distinción entre un sentimiento, una atracción y un comportamiento, ¿no? Y decir: bueno, este sentimiento, esta atracción, ciertamente es una manifestación de que algo no salió bien en ese periodo de 10 años o lo que fuese, esa década de desarrollo psicosexual. ¿Qué es lo que pasó? Y es allí donde nosotros tenemos que apoyar, apuntalar, porque muchos jóvenes comienzan a experimentar esto cada vez más tempranamente por toda la disfunción familiar, y es allí donde más nosotros tenemos que intervenir, ¿no? Pero no con un palo, como un látigo, diciendo: te vamos a separar del grupo de jóvenes, si vamos a un campamento te vamos a poner una carpa a ti solo para que no contamines a los... No. Cuidado, por favor, cuidado con cometer estas situaciones que pueden llegar a acrecentar mucho más la condenación y la vergüenza y el juicio que ese joven se ha autoimpuesto, ¿verdad? Ciertamente, si hay situaciones de pecado, bueno, sí, atendamos las situaciones de pecado, pero ciertamente no nos detengamos en eso, porque hay personas que luego van a encontrar que van a poder dominar sus sentimientos con el poder del Espíritu Santo, con una relación vivificante con el Señor, en un sistema de rendición de cuentas, de confesión, pero no nos tenemos que detener ahí. A ver, vamos a sanar el corazón. Y es allí donde el tema de entrenarnos y capacitarnos en sanidad interior, en restauración. Y aquí aprovecho para comentarles de la Escuela de Restauración, un programa de 8 meses que nosotros hemos desarrollado para
personas que quieran profundizar en este tema tengan herramientas, ¿no? Cierro el paréntesis. Vamos a una de estas situaciones, Amado, que vos muy bien has mencionado, el tema del abuso, ¿no? Lamentablemente no tenemos estadísticas porque al ser un tema tan teñido, tan delicado, tan complicado, tan engorroso, muchas personas no confiesan. Cuando se han hecho estadísticas, hay personas que tienen temor, así que no podemos realmente confiarnos mucho en las estadísticas, sobre todo el abuso sexual, pero sí, de las pocas que tenemos y de lo que nosotros hemos experimentado en el Ministerio de Restauración, una gran parte de personas que desarrollan atracción homoerótica u homosexual han sido abusados de alguna manera, han sufrido algún tipo de, bueno, ciertamente el abuso sexual, que se puede dar todo un taller y un seminario al respecto, es una línea continua bastante amplia que puede ir desde una mirada lujuriosa de parte de un adulto hacia una niña hasta la misma violación sexual. Es decir, que hay muchos factores, la cercanía que tenía ese niño al adulto que perpetró ese acto, la edad del niño, no es lo mismo a los 3 que a los 12 años, la frecuencia, es que hay muchos factores que no nos vamos a meter allí, pero ciertamente si vemos estas situaciones, ¿no? Yo me atrevería a decir que gran parte de las disfunciones y de los problemas de enfermedades y dolencias y quebrantos sexuales que hay hoy por hoy, tú dijiste 90%, puede que sea 90, 80, pero han tenido algún tipo de, cuando un niño es expuesto a pornografía, por ejemplo, eso es una forma de abuso, ¿no? Cuando un adulto deja su celular o su móvil, como dicen ustedes, o su ordenador con la pornografía abierta, eso es, sin que el adulto hubiera querido hacerlo, es parte de exponerlo al niño a una situación de abuso. En fin, fuese la situación, sea la situación que sea, es importante tratar con esto y sanar esto, ¿no? Los efectos del abuso, ¿no? Para esto el niño ya joven, ¿no? Va a tener que lidiar con su corazón. Yo sé que para muchas personas prefieren no tocar esto porque es como una caja de Pandora, no saben qué se van a enfrentar, ¿no? Así que prefieren, porque hay personas que todavía no están preparadas, ¿no? Y es aquí donde nosotros tenemos que usar la sabiduría y la prudencia que el Espíritu nos ofrece para no presionar. Si nos damos cuenta que hay una situación, por ejemplo, de abuso, y que la persona no está preparada, de abuso, lo que fuese, ¿no? Herida materna, herida paterna, abandono, descuido, rechazo, ¿no? El rechazo es algo, una herida muy profunda que la mayoría de las personas con problemas sexuales y pecados sexuales han sufrido, ¿verdad? No presionar, no decir, no importa, vamos a tratar que no estoy preparado, tenemos que ser prudentes porque quizás se pueda llegar a cometer más daño del apoyo y la ayuda que podamos dar, ¿no? Aquí en esta Escuela de Restauración tenemos todo un módulo de cómo ayudar a una persona a enfrentar a su tiempo en el kairos del Señor, en el tiempo que Dios tenga determinado para esa persona tratar con eso o con cualquier otra situación de raíz. Estamos hablando de situaciones raíz. Y finalmente, ya para cerrar esta respuesta, estos temas me gusta llamarlos confusión sexual o confusión de género o inadecuación de género, insuficiencia de género, quebranto de género. Hay muchas palabras, confusión es una de ellas, ¿verdad? Atracción al mismo sexo es solo una expresión de una confusión de género, ¿no? Pero hay muchas otras. Cuando hablamos acerca de estos quebrantos sexuales, como es, por ejemplo, la atracción al mismo sexo, tenemos que ver que hay situaciones de raíz como es la identidad
y como es la paternidad. Estos son dos temas. Bueno, y cuando hablamos de paternidad estamos hablando de orfandad espiritual, ¿no? Así que estamos hablando de identidad, un tema de identidad muy profundo que la persona tiene que resolver con el Señor, y un tema de paternidad que la persona también lo tiene que sanar al Señor. Así que estos son dos temas de base subyacentes, me atrevería a decir, a la gran parte de situaciones de confusión, de inadecuación, de quebranto o de atracción al mismo sexo, quebranto sexual que haya. Así que, nuevamente, si hay comportamiento, ayudemos a detener el comportamiento con la confesión y la rendición de cuenta, pero vayamos a estos temas subyacentes, como es la identidad, paternidad y orfandad. Bien, espero haber respondido. Qué bueno, Mauricio, lo que dices, porque en realidad la definición de abuso tiene un espectro que es mucho más amplio que el común de lo que la gente piensa, ¿no? El abuso es algo muy, digamos, tiene un espectro muy amplio y esto está resolviendo también la pregunta que te hice al principio. Laura tiene una pregunta y te quería hacer la pregunta. Sí, buenas noches, pastor. Hablando no del mundo evangélico, no dentro de la iglesia, sino fuera, en el mundo secular. A lo largo de mi vida, no sé por qué cosas de la vida, pero he tratado con mucha gente, pues, con muchísimos problemas, o de homosexualidad, gente que ha intentado 3 veces suicidarse, gente pues, con mucho tipo de problemas. Entonces, y algunos casos, pues, he sentido la necesidad de ayudar, y otros me han pedido la ayuda, y otros pues no me han pedido, ni he sentido la necesidad de ayudarlos. Entonces, en los casos que me he volcado a ayudarlos, la verdad es que me he sentido frustrada porque no sé cómo tratar con casos extremos. Tengo base de psicología, he hecho taller de demonización, he hecho taller de sanidad interior, y me cuesta tratar con casos extremos. Por ejemplo, hablando de esquizofrenia, hablando de bipolaridad y hablando cosas mixtas, porque hay personas que tienen mezcla de todo esto. Entonces, no sé cómo ayudar. No sé si puede darme algunos consejos. Sí, gracias Laura por tu mensaje. Bueno, mis amados, esto un principio críticamente fundamental cuando estamos en el cuidado pastoral, en la sanidad y en la restauración emocional, relacional, sexual de las personas, es poder tener una conexión y una sintonía directa con el Padre a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque por más muchas veces experiencia que tengamos, conocimiento académico o lo que fuese, títulos, como bien tú dices, muchas veces se nos van a quemar los libros y no vamos a saber qué hacer ni qué decir. Por eso es tan importante que aprendamos a escuchar al Señor, ¿no? En oración. El poder que va a ser determinado por la relación que tengamos con Dios. Tanto mayor intimidad y una relación fluida y vivificante que tengamos con el Padre, a tanto más personal sea esa relación, tanto más yo voy a saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él dice. Yo ya llevo 17 años de casado y ahora solamente cuando sucede algo, con una mirada de mi esposa, yo ya sé lo que ella piensa. ¿Por qué? Porque llevamos 17 años de intimidad, de vernos y pasar mucho tiempo juntos.
Lo mismo sucede en la relación con nuestro Dios. A tanto mayor sea nuestra intimidad y a tanto mayor lo conozcamos a Él, no solamente un conocimiento teológico, escritural, bíblico, que es muy importante lo que dice la palabra, esto es muy importante, sino conocer el corazón del Padre y escuchar su voz. Lamentablemente, pienso yo que una de las joyas, de los baluartes y pilares de la vida del cristiano que se ha perdido a través de la historia, es el no escuchar la voz de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estaba el clero, estaba el ministro, que, bueno, él era, ¿no es cierto?, el representante de Dios en la tierra o de Dios, ¿no?, como parte del sistema religioso que heredamos, ¿verdad? El no haber sido entrenado a escuchar a Dios. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, ¿no?, cuando Felipe se encuentra con el eunuco, ¿verdad?, él escuchó el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El escuchar al Señor era moneda común y corriente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto es algo que, como cristianos, y pienso que a través del Ministerio de Restauración, y una de las primeras y más importantes y eficaces y eficientes herramientas, que no es una herramienta, es un principio, una práctica, un baluarte, un pilar de la vida del cristiano, es escuchar la voz del Padre, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Es decir, tenemos la capacidad para oír la voz del Señor y una dependencia total y fundamental en el Espíritu Santo va a ser esencial para nuestro éxito, digamos, en la ayuda de las personas, ¿no? Si usted, mi hermano, va a tratar en el área de cualquiera, diría yo, del ministerio, va a llegar situaciones donde todo lo que usted ha aprendido, quizás tenga 2 PhD, 4 doctorados y 7 máster, se le van a quemar los libros. Y usted va a tener que abandonarse en las manos del Espíritu Santo para escuchar qué es lo que el Espíritu Santo tiene para decir. Bueno, esto lo digo como un tip muy importante, del poder recuperar, ¿no?, del poder callar las otras voces que quizás hemos escuchado, que escuchamos, y sintonizarnos más con el Espíritu Santo. A ver, Espíritu Santo, ¿qué le querés decir a esta persona? ¿Qué tienes tú para esta persona? ¿No? Y cuando tratamos con personas tan complejas, mi amada, con 700 millones de situaciones psiquiátricas, psicológicas, almáticas y espirituales que debe haber, vamos a tener que confiar en el Espíritu Santo, a ver qué Él nos dice de cómo abordar esa situación. Lo primero que tenemos que saber, y creo que lo dije el martes pasado, que cuando una persona tiene un problema de bipolaridad, ese no es su problema. Eso es una manifestación, es un síntoma. Su problema es otro. Y es allí donde tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuál es el kit de la cuestión? ¿No? Cuando hay problemas de comportamientos destructivos, adicciones, tendencias a suicidios, ciertamente esto es un síntoma, una expresión, un indicio de que algo no está bien de índole espiritual y almático. Por eso es muy importante que entendamos que lo primero necesita la gente es a Cristo. Lo que primero necesita es recibir la vida de Cristo, una infusión poderosa de su amor, de su gracia y de su misericordia. La gente necesita primero ser confrontada con la persona de Jesús. Y al menos que no haya tenido una experiencia, al menos que el Señor no haya salido al encuentro de esta persona y hayan tenido esa experiencia reveladora del amor del Padre, todo lo que podamos nosotros hacer van a ser parches, diría yo, ¿no? Y me atrevo a decirlo por 20 años de ministerio de restauración, que me ha ayudado el Señor, me ha acompañado a tratar y acompañar a miles de personas que Él ha tratado, ¿verdad? El decir, Señor, primero vamos a trabajar en que esta persona
te conozca a vos, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Juan 17:3. Allí, en eso consiste la vida eterna. Lo que primero la gente necesita es reconciliarse con el Padre a través del Hijo. Y al menos que esto no suceda, el resto vamos a estar edificando una casa en la arena. Te he escuchado, ¿no? La parábola. ¿Qué va a pasar? Va a venir una tempestad y todo se va a venir abajo. Así que comencemos a tratar, a acercar a las personas al trono, ¿no? A posicionarlas ante la persona de Jesús. Y para eso tenemos que nosotros ser buenos testigos, fieles cartas abiertas, donde las personas puedan ver la vida de Cristo primero en nosotros, cómo ese mensaje de reino nos transformó primero a nosotros, ¿no? Quizás usted diga, ay, Mauricio, pero mi testimonio no es tan exótico como el tuyo. Yo no le puedo predicar a mi vecino homosexual o a mi cuñada, lo que fuese, prostituta. No importa cuán exótico sea tu testimonio. No necesitas tú haberte regodeado en el chiquero con los chanchos para haber experimentado el amor, la gracia y la misericordia del Padre. Quizás la experimentaste en tu orgullo religioso, que quizás sea mucho más difícil que destronar que un pecado sexual, ¿verdad? Es decir, bueno, este es mi testimonio, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida y esto es mi carta de presentación. Si el Señor pudo conmigo, también va a poder contigo, ¿no? Así que antes de ir a las consecuencias, vayamos a la raíz, ¿no? Partamos con que la persona restablezca su comunión con el Padre y pasarlas del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Perdón que haya sido tan largo, espero haber respondido, Laura, a tu pregunta. Adelante, ¿quién sería el próximo? Sí, Henry tiene una pregunta. Adelante, Henry. Pastor, Dios le bendiga. Quería ir yo un poco más profundo en el tema de la preparación de liderazgo, ¿no? Porque una de las cosas que usted dijo en su testimonio es que los padres actuamos como un paraguas y que todo lo que nosotros hagamos influye a las demás personas. Eso se vuelca también al ministerio, ¿no? Entonces, hay cosas, creo que para poder nosotros ministrar a las personas, primero la gente que está adelante y la gente que lidera, ¿no? En la historia de la Biblia, toda la gente que ha liderado y ha estado cerca de Dios y ha tenido la santidad por delante, ha prosperado, es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué, digamos, requisitos fundamentales tiene que tener esa persona? Porque no, por poner un ejemplo o dos ejemplos, ¿no? Yo me convertí hace 6 años y cuando eso lo compartí en algún grupo pequeño y he visto gente llevando intercesión y siendo convivientes, por ejemplo, participando en intercesiones, que es una guerra espiritual, puertas abiertas para mí, ¿no? Gente liderando jóvenes que no están casados y conviviendo. Inaceptable, creo, desde mi punto de vista bíblico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No le ponemos atención a los detalles, tal vez solamente vemos las actitudes, la disponibilidad, antes de esa preparación, ¿no? Podemos ver a los apóstoles, ¿no? Preparándose tanto tiempo, el mismo Pablo, 10 años retirado para poder llegar a un ministerio tan potente y para que tenga éxito, ¿no? Estamos hablando de un éxito espiritual, ¿no? No un éxito tal vez de cantidad ni de nada más, sino que para que Dios prospere ese ministerio, ¿no? Entonces, yo escucho su testimonio, veo todo lo que tuvo que pasar, la preparación, todo lo que está detrás. Es más, yo ahora mismo en mi vida espiritual estoy inmerso en ese proceso. Llevo esperando años preparándome en ese ministerio para poder servir en lo que Dios quiera, pero a la vez veo paralelamente que se entregan muchas veces tal vez ministerios muy libremente, ¿no? Tal vez no hay una preparación, pero yo voy al hecho que eso también trae consecuencias a las mismas personas que están en el ministerio. Y es lo que yo quiero que usted, a través de su experiencia,
porque obviamente el testimonio que ha dado es un testimonio potente, a lo cual creo que nos podemos más o menos tener unas referencias claras de qué es el proceso a seguir, sobre todo. Yo creo que primeramente si estamos preparados para llevar eso, ¿no? O sea, si tenemos esa capacidad espiritual, tal vez no el conocimiento, porque creo que no es eso, creo que esa santidad, llegar a esa madurez que necesitamos, ¿no? Para poder tener esos frutos necesarios, sobre todo en algo tan contundente como una sanidad, una guerra espiritual, algo tan profundo. Entonces quisiera que usted a través de su experiencia nos diga cuál es el proceso, tal vez no en años, ¿no? Pero creo que hay un proceso profundo detrás. Esa es mi pregunta. Gracias, Henry. Qué buena pregunta me has hecho. Y tengo muchas cosas para poder compartir. Refiriéndome a lo que tú indicabas al principio, el hecho de estar en algún tipo de autoridad, llámese parental, en la familia o ministerial, ¿cierto? Cuando estamos en una función de administrador, de mayordomo, ¿no? Porque eso como papás, como ministros, las ovejas, nuestros hijos no son nuestras, ¿no? Él nos las ha prestado para que durante un periodo de tiempo nosotros las pastoreemos, administremos, seamos buenos mayores domos, ¿no? Y un principio fundamental y muy básico es, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Sí? Así que por allí tenemos que comenzar. Recibiendo para nosotros primero, para luego poder impartir esto a los demás. Porque si no, vamos a seguir jugando al jueguito de la religión y seguir dando tradiciones y enseñanzas vacías, superficiales, que carecen de vida y de sustancia, porque la vida, el espíritu no está allí, ¿no? Así que primero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Pablo a los Gálatas les exhorta, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, ¿no? Restauradle en espíritu de mansedumbre, teniendo mucho cuidado, ¿no? No vaya a ser que tú seas tentado, así que el que esté firme, que tenga cuidado de no caer. Así que, dice Pablo, aquellos que son sorprendidos en alguna falla, ustedes que son espirituales, es decir, personas que han desarrollado una espiritualidad, no que están en un escalafón, que porque tienen una maestría o un diploma, ¿no es cierto?, están por encima de nosotros, ¿no?, sino que ha caminado un poco más en su relación con el Padre, a través de una relación vivificante con el Señor, a través de su Espíritu, ¿verdad? Es muy importante que para que estemos en cualquier tipo de administración de personas, de reino, digamos, en una administración de reino que el Padre nos haya entregado, tenemos que trabajar en nuestra espiritualidad, ¿no? Y si bien la academia es muy importante, el conocimiento, lo que ustedes ahora están recibiendo, nos puede llegar a ayudar, nos da algunas herramientas. Nuevamente, el espíritu es el que vivifica, dice la palabra, ¿no? La carne para nada aprovecha. Cuidado, porque muchas veces nuestros títulos, nuestras diplomas y nuestra reputación o no sé qué tanta cosa nos puede llegar a jugar una mala pasada, mis hermanos, ¿no? Por ahí se nos suben los humos y nos la creemos que somos el gran ministro o la gran profeta o no sé qué cosa y que estoy conectado con el cielo y que muchas cosas que nos juegan una mala pasada, ¿no? Aquí juegan varios factores muy importantes. Uno de ellos es la decepción, ¿no?
la autodecepción, justamente lo que decía, el creernos que somos los grandes hombres o mujeres de Dios cuando somos en realidad sepulcros blanqueados, donde por afuera damos una imagen muy editada de nosotros cuando por dentro estamos llenos de muerte y de no vida de Cristo. Así que cuidado, mis amados, con la autodecepción, que es parte ciertamente del orgullo religioso, como ciertamente Pablo tú comentabas, ¿no? Permanentemente siendo confrontado, Señor, hay orgullo religioso, hay orgullo en mí, pienso yo que soy superior o soy mejor o estoy mejor capacitado que mi hermano. Es aquí la humildad como una característica básica y fundamental para poder mantenernos en una posición de gracia, de disponernos a la gracia, ¿no? Es lo que hace la humildad, nos disponemos a poder recibir, porque si yo pienso que la tengo toda clara y que no necesito nada, obviamente no voy a poder recibir del Padre. Así que la humildad veo como una característica fundamental que la vemos en nuestro Señor Jesús, que la deberíamos todos, llámese que estemos en una posición de administración. Incluso no me gusta la palabra liderazgo, usted sabe, porque en la mayoría de los contextos que la Biblia habla de liderazgo es en el contexto de los fariseos, los líderes religiosos, ¿no? Hasta hace poco tiempo en nuestro ministerio decíamos eran los líderes, ahora decimos facilitadores, porque la palabra líderes está teñida de cosas negativas en la palabra. Así que facilitadores es lo que nosotros hacemos, facilitamos la vida del Hijo a través de su Espíritu Santo en las personas que nos ha permitido administrar y pastorear, ¿no? Entonces, humildad por sobre todas las cosas, morir al orgullo religioso, al que yo la sé, la puedo, todo lo puedo en mí mismo, que me fortalezco, que es para muchos de nosotros que hemos, quizás como tú bien decías, Henry, lamentablemente en la iglesia cristiana, sobre todo en Latinoamérica, no vi esto en Estados Unidos, reaccionamos ante la necesidad. Bueno, hemos crecido, bueno, a ver, tú que estás dispuesto, un hermanito que viene, que se lo ve, hazte cargo de esta célula, tú también, y ponemos a administrar a personas que quizás no están capacitadas para llevar esa carga, ¿no? Tampoco el extremo como pasaba, veía yo en Estados Unidos, sino para criticar la cultura anglo, ¿no? Que mientras más título tenía, había ido al Dallas y luego tenía una maestría y tanto más tenía, así que para ser pastor en esa cultura hay que requerir muchos diplomas, tampoco eso, es decir, ni uno ni el otro extremo, ¿no? Sino estos componentes, ¿no? De sensibilidad, de humildad, de pasión por Dios y pasión por las almas. Cuidado, ciertamente vamos a tener muchas veces pasión por Dios, por las almas, a partir de nuestra pasión por Dios, ¿no? Esto es muy importante, también tener un corazón dispuesto y sensible a que Dios nos habla, que nos hable y sensible a que otros nos hablen, ¿no? Y es allí donde está esto, va perfectamente mano a mano con la sensibilidad, ¿no? Así que ciertamente tanto más experimentemos de la paternidad del Padre, tanto más vamos a poder replicar esa paternidad a nuestros hijos y a las personas que el Señor nos ha puesto a cargo para administrar en su reino. Adelante, ¿alguien más tiene otra pregunta? Sí, es muy interesante lo que dices con respecto a esta sensibilidad que tenemos que desarrollar de escuchar la voz de Dios y de tener una completa dependencia a Dios, a depender de su gracia y no depender de los libros que podamos tener en la cabeza o de los títulos o de la universidad a la cual hemos ido. Porque ahí es donde creo que este es uno de los impedimentos para desarrollar a veces estas comunidades de reino, porque tenemos unos paradigmas que tal vez estarían influenciados por la idolatría al poder o la idolatría al prestigio. Y hablé un poco lo defino como 4 P
que engloban la idolatría, poder, prestigio, posesiones y había otra que no me viene a la mente. En fin, la humildad y la conexión íntima con Dios para poder ministrar. Amor tiene una pregunta y también Tania tenías la mano levantada, pero sí, va a llegar el break. ¿Tú tienes tiempo, Mauricio, después del break para terminar de contestar todas las preguntas? No tengo idea de los tiempos, Pablo. Vale, 8:30 vamos a tener un break. Si a lo mejor contesto las 2 preguntas en 10 minutos, bárbaro. Dale, vamos a tratar de... Dale, vamos a tratar de contestar las preguntas lo más pronto posible. Aquí les pongo, mis amados, perdón, antes de los datos para que ustedes, los que se quieran comunicar directamente con nosotros y no se animan a hacerlo en público, lo quieren hacer, ahí van los datos del Ministerio de Restauración, el canal de YouTube, Instagram, WhatsApp, así que allí está, por favor, los interesados, porque hay algunos que se han comunicado por privado y en vez de responderle a cada uno por separado, lo he puesto en el chat para todos. Adelante. Y Petar también estaba en la lista, así que bueno, te animo a la síntesis, Mauricio. Dale, vamos. Buenas tardes, profesor Mauricio, pastor, muchas gracias. Quería, a lo largo de la tarde, pues está hablando de lo importante que es la familia, ¿no? Y hablamos de familias sanas o familias o individuos o personas que componen la Iglesia de Cristo. Hablamos de familias sanas y familias enfermas, que usted ha dicho que hay algunas familias que prefieren poner la vista al otro lado en vez de arrancar el problema de raíz. Entonces, mi pregunta es, las comunidades hoy se podían nombrar a matrimonios, puesto que la familia es muy importante, a matrimonios como coach, matrimonios que ya fuesen restaurados, que ya fuesen regenerados, porque la Iglesia, estamos haciendo un módulo de la cruz de Cristo y como ha dicho el profesor, la cruz tiene poder. Y la iglesia no es nuestra, porque al fin y al cabo Cristo viene por su iglesia. Nosotros somos simplemente instrumentos. No es por nuestro poder, no es por nuestra gracia, sino es por el poder de Cristo. Sería importante tener las comunidades, matrimonios que ya fuesen regenerados, restaurados, que también tuviesen un seguimiento, porque todos pecamos en cualquier momento, para poder apoyar a estas familias, porque estamos viendo lo importante que es la educación, el amor, que el amor no es solo regalo, no es solo te quiero, que no es nada, pero es mucho, te quiero es lo que hizo Cristo por nosotros. Sí, gracias. Excelente me parece tu pregunta, tu sugerencia. Está bien que un hombre disipule a otro hombre, que una mujer disipule o mentoree a otra mujer, esto es apropiado. No considero apropiado al revés, que una mujer disipule a un hombre y un hombre a una mujer. Esto no que esté mal y que sea antibíblico y pecaminoso, sino que es engorroso y complicado y se puede desvirtuar el tema. Un hombre tiene los nutrientes quizás mucho y la manera de ver la realidad de un hombre que una mujer no. En fin, no quiero entrar a ese tema, pero un hombre y una mujer me parece una muy buena dupla para personas que vienen de contextos donde no ha habido referentes ni de papá, ni de mamá, ni de hombre, ni de mujer. Un matrimonio va a estar mucho más capacitado para ese joven o no tan joven, a esa persona que está siendo discipulada, poderle brindar esos nutrientes tan importantes, esos patrones, esos referentes de mamá, de papá, de masculinidad, de feminidad. Así que me parece excelente. Vamos a la próxima pregunta, por favor. Ania, por favor. Perdón. Buenas tardes, pastor. Tenía varias, hay una que quizá yo le escriba, pero una de ellas cuando habló Laura y dijo que se encontraba o se encuentra con muchas personas que tienen estos tipos de trastornos como el trastorno bipolar, ansiedad y tal. Usted dijo que deberíamos llevarlos a tener esa experiencia con Cristo.
Pero ¿qué hay de aquellas que ya tienen una relación, que son cristianas o cristianos y que tienen ese problema, que tienen ese trastorno bipolar o que tienen ansiedad, crisis de ansiedad continuas? Porque entiendo que como cristianos pasamos desiertos a lo largo de nuestra vida, pero ya como enfermedad. ¿Qué hay de ellas que sí tienen una relación? Sí, ayudarlas a las personas a través de ese acompañamiento, ¿no es cierto? A ver, porque nuevamente la bipolaridad, la depresión son síntomas. A ver, ¿cuáles son las raíces? Y vamos a permitirle al Señor a que sane ese abuso, ese abandono, ese descuido, ¿verdad? Y a confrontar a las personas a las reacciones que ellos tuvieron ante el abuso, cómo reaccionaron, porque se comienzan cuando hay una situación traumática, no tenemos que evaluar el daño por lo que sucedió, sino cómo la persona reaccionó, dijo en su corazón, yo soy malo, yo me merezco esto, o por ser mujer me abusa y ser mujer entonces malo, y la mujer comienza a despreciar, es decir, como personas hay en el mundo, hay maneras de reaccionar a eso. Bueno, y llevar esa situación a los pies de la cruz. Permitirle a Cristo, al poder de resurrección, ir a esos momentos, ir a esas situaciones, ir a esos conflictos, sanar el trauma, y no solamente eso, sino confrontar a través de la ayuda del Espíritu Santo, a ver cuáles son las creencias y las nociones incorrectas, tóxicas, enfermizas que se comenzaron a desarrollar y las dinámicas, porque la persona se va a comenzar a relacionar a partir de lo que cree y de lo que piensa, de sí misma, de los demás, de Dios. Así que mira si hay que desilvanar en el espíritu, con la ayuda del espíritu, todo este embrollo que tiene la persona en su corazón, en su alma, en su mente y el espíritu. Por eso es tan importante estar conectado, Tania, con Dios en nuestra relación de escuchar, ayudar a la persona que ella también escuche, que le muestre, que pueda aprender a dejar que el Señor le muestre las raíces de esta situación, que el Señor salga al encuentro de esa situación y confrontar las creencias, los pensamientos, tanto el autoaborrecimiento, tantas situaciones vienen aparejadas a partir de estos eventos que la persona tiene que comenzar a sanar, ¿no? Y es aquí donde un discernimiento en el espíritu le puede ayudar a la persona a hacer estas situaciones. Lamentablemente he visto los resultados. Yo no soy partidario de los psiquiatras en el sentido de que aquí en Argentina y en Sudamérica la escuela es medicar. Mediquemos y mediquemos, pero tarde o temprano esa persona, nuevamente, están medicando un síntoma, no están yendo a la raíz, porque tarde o temprano esa persona se tiene que dejar la medicación y si no hemos tratado el síntoma, va a volver a sus situaciones destructivas, ¿no? Yo soy muy minimalista, hay personas, otros pastores que aconsejan ir, una cosa un psicólogo, otra cosa un psiquiatra. Aquí se medica, tome este ansiolítico, este antidepresivo. No es la solución, es un paliativo a muy corto plazo, pero que no va al kit de la cuestión. La próxima, por favor, así ya oramos y nos despedimos. Petar, adelante. Vale, el mío es muy corta. Solo si es posible y si es una experiencia, ha encontrado algún caso de una persona que de niño ha sido abusada, da igual violentamente o cariñosamente, y que de alguna forma el cerebro, por el trauma, lo borre por completo. O sea, solo que hay unos síntomas que a cabo de los años se manifiestan y uno empieza a atar cabos y empieza a indagar y no está seguro si le ha pasado o no. Esa es mi pregunta. Sí, excelente. Es como muy bien decía Pablo, la negación es un mecanismo, un coping mechanism, como se dice en inglés, un mecanismo de enfrentamiento, de lidiar. Y es tan devastadora la circunstancia, el Señor nos creó con estos mecanismos de desarrollar defensa para no sentir el impacto tan destructor.
la persona lo borra completamente. Y te cuento el caso de una hermana que un tiempo estuvo involucrada en vino a recibir al Ministerio de Restauración de otra nación. A los 29 años, el Señor le revela que había sido abusada por su papá, ¿no? Recién a los 29 años, ella estaba dispuesta para lidiar con este abuso, porque fue tan traumático, tan doloroso, que se cerró, lo borró hasta los 29 años. Y cuando ella estaba lista para lidiar con ese dolor, lo pudo tomar y llevarlo a los pies de la cruz y dejar que Cristo la sanara. Así que perfectamente mucha gente va descubriendo luego que fue abusada, ¿no? El Padre le va mostrando, le va revelando, ¿no?, estas situaciones. Bueno, vamos a la última, mis amados. Oscar, creo que tú tenías una. Hola, pastor, buenas tardes. Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Cuando una persona ha practicado actos deshonestos, ¿eso quiere decir que queda abierta una puerta de maldición para nuestra descendencia, nuestros hijos? Bueno, gracias. Ciertamente vemos en la palabra cuando el pueblo de Israel, los padres pecaban, ¿no es cierto? Los hijos eran pasibles de las consecuencias, ¿no? Nuestros actos, mis amados, tienen consecuencias, ¿no? Si yo robo y soy pillado por la policía, me llevan a juicio y voy preso. Si en lo natural, en nuestra sociedad civil, entendemos esto y no tenemos ningún problema para entenderlo, tampoco deberíamos en lo espiritual. Si espiritualmente se ha practicado, por ejemplo, idolatría en nuestras familias, no nos debería sorprender que nuestros hijos luego sean pasibles de idolatría. Esto lo vimos en mi propia familia hace unos 10 años, mi esposo más. Estábamos recién casados, 15 años, 17 años, comenzó a ver este tema, por qué había tanta miseria, tantas crisis económicas en su familia financiera. Y el Señor le mostró a mi esposa que su papá era un hombre muy rico y él comenzó a jugar a los caballos en Buenos Aires. Esto es una práctica muy famosa en la clase media en esa época. Y desde que él comenzó a jugar a los caballos, el Señor le mostró a mi esposa que había entregado las finanzas y la economía de la familia de Ilido a Mamón y que se le había dado potestad a esta entidad demoníaca para administrar, es decir, que había una puerta de legalidad que mi suegro le abrió a la familia. Y todos mi esposa y mis cuñados, todo en la cochina miseria, como decíamos, ¿no? Se estaba recuperando luego del 2001 la economía aquí en Argentina y ellos no conseguían trabajo, etcétera, etcétera. Y lo que el Señor le indica a mi esposa hacer era que que pidiera perdón al Señor, ¿no?, por los pecados, por ese pecado, por esa puerta que se le había abierto de legalidad a Mamón para controlar e influenciar y atar las finanzas familiares, la economía. Y fue así, mi esposa y su hermana en ese momento pidieron perdón, renunciaron y le dieron al Señor, le devolvieron al Señor para recuperar sus finanzas a Dios, ¿no? Y ya la semana mi cuñado consiguió trabajo, al mes a mi esposa la nombraron en un trabajo efectivo. Es decir, que no fue casualidad lo que sucedió, sino que hubo una influencia espiritual que fue detenida, se le quitó a Mamón, ¿no?, el control de la finanza y se le devolvió al Señor. Así que ciertamente nosotros, y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, vez tras vez los hijos sufrían por los pecados, ¿no? Dios visitaba la maldad de los padres, de los hijos, pero también dice la gracia, el perdón y la misericordia visitaría hasta 1000 generaciones, dice, ¿no? Así que tratemos, mis amados, ya para cerrar, que todos estos cambios, todo esto, esta reconfiguración que tenemos que hacer como iglesia, que la hagamos, y es lo que el Señor hace unos años atrás, desde el 2015, nos cambió el chip, más bien el enfoque de hacer esto no por nuestra generación solamente. Ciertamente queremos que la iglesia de hoy
sea más saludable, más con mente de reino, sino pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos. ¿Qué iglesia le estamos dejando, no? Y es mi oración, mis amados, que le podamos dejar una iglesia mucho mejor que la que nosotros recibimos, ¿no? Una iglesia que pueda realmente reflejar los principios y los valores del reino que vemos en los evangelios y sobre todo en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento más bien, ¿no? Así que esa es mi oración, ese es mi pedido, y hasta mi último suspiro yo voy a trabajar para realmente hacer que la iglesia se convierta en esa comunidad para mis hijos, mis nietos y para las futuras generaciones, ¿no? Porque somos tan miopes muchas veces y trabajamos para parchar y atacar y atender cosas temporales cuando tenemos que tener una perspectiva de eternidad y de reino. Así que yo les agradezco, mis hermanos, por esta oportunidad y los animo a que todas estas situaciones las planteemos teniendo con esta premisa. ¿Qué iglesia le estamos dejando? ¿Qué herencia? ¿Es una herencia de reino? ¿O qué tipo de herencia le queremos dejar, ¿no? Así que bueno, esa es mi palabra de ánimo. Aquellos interesados, allí les dejo la información. Los que estén interesados en el programa de capacitación online, avísenos o visite la página, allí está, si no, escríbanos. Va a ser un placer y una bendición poder tenerlos entre nuestros alumnados, ¿no? Los campos están blancos, la mies es mucha, y le pedimos al Padre que mande más obreros para esto. Así que qué bueno que ustedes hayan escuchado esta palabra el martes y en este día. Gracias, Mauri, por todo lo que has vertido en estas horas. Gracias por este diálogo manso, amable, dócil y apacible que nos edifica y nos dejas con una pregunta, ¿no? ¿Qué iglesia estamos dejando? ¿Qué iglesia recibimos? ¿Qué iglesia tenemos? ¿Y qué iglesia queremos dejar? ¿Qué legado queremos dejar? Lo cual hace de que nos replanteemos muchas cosas. Vamos a tener un tiempo de oración después del break. Pero no sé, Mauricio, si nos querés bendecir orando por este tiempo y cerrando este tiempo. Sí, dale. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú has permitido que tu Hijo muriera y fuera sacrificado no solamente por el perdón de nuestros pecados, sino para restablecer nuestro acceso a tu corazón, Señor. Gracias que como iglesia podemos tener este camino de regreso a la casa del Padre, y es allí donde podemos encontrar absolutamente todas las respuestas a nuestras preguntas, donde podemos experimentar y degustar la verdadera vida que eres tú, Señor. Padre, gracias porque tú has creído y has entendido que la iglesia es el contexto en el cual nosotros vamos a ser sanados, vamos a ser restaurados. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga aún mayor convicción a nuestros corazones de las áreas de carencia, las áreas deficitarias en nosotros, en cada uno de nosotros individualmente, Señor. Y podamos tener la sensibilidad y la humildad de permitirte a ti, Señor, de salir a nuestro encuentro primero, Señor. Y poder comenzar a vivir una vida mucho más plena, más vibrante, más vivificante, en una relación más personal y profunda contigo, Espíritu Santo. Señor, gracias porque nos has dado la vida a través de tu Hijo, Señor, esta vida que otros están desesperadamente necesitados, Señor, que la podamos impartir, que la podamos entregar libre y generosamente como es tu voluntad, Señor. En esta hora decimos, venga tu reino y que se haga tu voluntad, Señor. Padre, yo te pido por más obreros, porque la mies es mucha. Padre, te pedimos para que tu iglesia se convierta en esa comunidad donde hombres y mujeres carentes de vida, de significado, de identidad y de propósito puedan venir y encontrarse contigo.
no con una institución llena de reglas, de tradiciones y costumbres, sino una iglesia llena de tu vida que transforma a las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. De nada, mis amados, un fuerte abrazo. Les bendigo en el nombre de Jesús y en algún momento, si no viene el Señor antes, nos estaremos viendo. Amén. Pastor Mauricio, muchas gracias. Que Dios le bendiga y le continúe usando grandemente. Gracias, bendiciones, mis amados. Gracias. Adiós, bendiciones.